En el noveno vídeo de este taller, dedicado a los orígenes del cómic, ya hablamos algo de cómic estadounidense. Hoy lo retomaremos donde lo dejamos entonces para mostraros algo que ya os he comentado en un par de ocasiones, que es que el cómic toma muy bien el pulso del tiempo en el que se hace. Cómics de aventuras, cómics de terror, cómics de ciencia ficción y los superhéroes serán ejemplos que veamos a lo largo de este vídeo. Y empezaremos, obviamente, citando una obra y un autor de Batman, como venimos haciendo. ¿Empezamos? A lo largo de los vídeos anteriores dedicados al cómic os he mostrado un Batman dibujado al estilo manga, un Batman dibujado al estilo europeo, una parodia de Batman hecha por un autor español. Pero claro, Batman es un personaje estadounidense por el que han pasado multitud de guionistas y de dibujantes, que tienen multitud de obras importantes. Puestos a escoger una para dar pie al cómic estadounidense, ¿cuál escoger? Bueno, yo me he decantado por El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. ¿Por qué? Porque es una obra que marca un hito, marca un antes y un después. Es un cómic que nace en 1986, lo mismo que otro cómic que también marca un antes y un después, que es Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Ambos comparten en común una visión más oscura de lo que es el mundo superheroico, con mayor carga política, un cómic más maduro, también que presenta novedades técnicas a la hora de, digamos, que desarrollar su historia. Y bueno, no es casual que tampoco que nazcan en 1986, porque son hijos de su contexto. Hablamos de unos años en los que el capitalismo está cobrando particular fuerza, en el que coinciden en el tiempo, pues por un lado en Estados Unidos Ronald Reagan, en otro lado en Inglaterra Margaret Thatcher. Bueno, Alan Moore es británico, entonces vivió todo lo que da allí. Y son los años también, por poneros un paralelismo, que en los que en la ciencia ficción nace un género que es el cyberpunk, que es pues eso, este género de ciencia ficción distópico en el que os hablé de megacorporaciones y tal, pues alta tecnología y bajo nivel de vida, pues eso, ¿no? Es un momento en el que artísticamente se expresa un mundo más duro y más oscuro. Y como os he dicho, Watchmen y El regreso del Caballero Oscuro, y luego posterior, un año después, Batman Año 1 también de Frank Miller con David Mazzucchelli, son cómics muy importantes, de los que marcan un antes y un después, y de los más importantes, desde luego, de la historia del cómic superhéroes, y diría que de la historia del cómic por todo lo que os he dicho. Frank Miller, que es el autor, entre otros, de 300, que también tiene película, y de Sin City, que también tiene película, que también hay película de animación del Regreso del Caballero Oscuro, que la tenéis en la biblioteca Bernabé Fernández Canivel, la de Pergalejo, y que si cogéis la película Batman vs Superman podréis ver escenas que están bastante inspiradas y no directamente tomadas de Batman El Regreso del Caballero Oscuro, que aunque luego no tenga mucho más que ver, pero sí la estética tiene cogida bastantes cosas. Este vídeo he querido centrarlo sobre todo, aparte de hablaros del cómic estadounidense, en insistiros, en mostraros un poco aquello que os dije de que el cómic toma el pulso de su tiempo, y lo que cuenta y el cómo lo cuenta está en gran medida, refleja en gran medida pues lo que se vive en su tiempo. Y para ello nos vamos a retrotraer donde lo dejamos en el vídeo de los orígenes del cómic. Digamos que en el vídeo de los orígenes del cómic tomamos ejemplos de las dos primeras décadas del siglo XX, y vamos a empezar en lo que son los años 20, los conocidos como felices años 20, los años del jazz, que fueron unos años en los que la mujer se incorpora al trabajo. Vienen a posterior estamos hablando de un contexto que es posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces hay mucha liberación, muchas ganas de pasarlo bien, aquellos que pueden, claro, y bueno, surgen muchas cosas.
Y en este contexto, por ejemplo, salen unas tiras de prensa que son las girl strips, que son tiras de prensa protagonizadas con protagonistas femeninas. Y en algunos casos son pues mujeres que tienen control sobre su destino, digamos que más o menos liberadas. No es el canon típico de la mujer conservadora. Dentro de estas obras, aunque por ejemplo nació en 1912, pero digamos que se desarrolla durante bastantes décadas y bueno, y en los años 20 pues coge más importancia, está por ejemplo Polly and Her Pals, y luego pone bueno, como podéis ver por los dibujos, los padres están dibujados un poco a la manera paródica, pero ella sí está, digamos que tiene una figura estilizada. Lo digo porque ahora veremos un tema sobre las figuras estilizadas. Y luego también está Little Orphan Annie, que también es una tira bueno, que ha tenido musical, que ha tenido adaptaciones cinematográficas. Tuvo uno hace relativamente poco, que es un poco una historia picaresca de una niña huérfana que es adoptada y que bueno, digamos que no la tratan del todo bien y bueno, salvo digamos que es su padre adoptivo y tal, y que tiene sus aventuras pues con su perro, ¿no? Y bueno, como podéis ver, pues son tiras cómicas en las que la mujer pues tiene un rol protagonista y en muchos casos pues eso, liberado. Sin embargo, en 1929 ocurre una cosa, que es que llega la Gran Depresión, una depresión económica pues equivalente pues a la que vivimos en el 2008 o podemos vivir ahora por el tema del COVID-19. Había pues ejecutivos que se tiraban desde las alturas y bueno, fue una catástrofe, fue una ruina para multitud de gente y a partir de entonces empiezan a surgir otro tipo de cómics que son cómics pues de aventura o de ciencia ficción, que son cómics que, si os fijáis, pues son, digamos que salir del contexto cercano pues a otros sitios como para evadirse, ¿no? Y salen los héroes de la aventura y los personajes de aventura de ciencia ficción, te vas pues a otras galaxias o pues a la selva, como puede ser, por ejemplo, en 1929 nace Tarzán, que es bueno, Tarzán está basado en el personaje de las novelas de Edgar Rice Burroughs, pero el cómic es dibujado por Harold R. Foster, que es un dibujante en el que voy a pararme un poquito por una razón que voy a saber a continuación. En Tarzán, Harold Foster hace una cosa que no sé decir, posiblemente fuera el primero que lo hiciera, o si no de los primeros, yo diría que el primero que lo hiciera, que es introducir la anatomía humana perfecta. Quiero decir que los dibujos hasta entonces pues solían ser pues más paródicos o no del todo o perfectos, o a lo mejor solo algún personaje, pero los otros eran paródicos. Por poneros un ejemplo, pues un personaje de los de antes, pues Popeye, ¿no? Que tiene la cabeza más grande, tiene pues esos brazos así abultados. No, él introduce la anatomía perfecta, lo podéis ver en los dibujos de Tarzán y también en otra obra de 1937, ya que es El Príncipe Valiente, que es una obra que podéis encontrar en muchas de las bibliotecas públicas municipales de Málaga y que como podéis ver por los dibujos, es espectacular. Tened en cuenta que entonces ni había internet ni nada para ver las imágenes, es decir, todo eso está sacado desde la imaginación o desde fotografías a las que pudiera tener acceso el autor, y tenía un gran sentido de la perspectiva. El Príncipe Valiente, que es la historia de un caballero de la mesa redonda del rey Arturo, que dio aventuras en multitud de sitios y que fue el cómic y el personaje que inspiraron al guerrero del antifaz y al capitán Tueno, esos dos cómics tan importantes que os dije de la historia del cómic español. Pero como digo, se van a lugares exóticos, pero también a otros lugares del espacio. En el 1929 también surge Buck Rogers en el siglo XXV, que es el primer héroe estelar. Aprovecho para hacer una corrección. Cuando hablamos de los cómics españoles, os dije, cité a una colección que era Dandare y os dije que era norteamericana. No, Dandare es británica, y las que son estadounidenses son Buck Rogers en el siglo XXV y la que sacaron para hacerle competencia unos años después, no sé si era en 1934, que es Flash Gordon, de Alex Raymond, que es conocida por muchísima gente, ha tenido también dibujos animados, ha tenido también película. Y bueno, en estas aventuras
pasa una cosa, que es que hemos dicho que en los años 20 la mujer puede tener un rol protagonista, pero en estas aventuras la mujer se convierte pues en la novia eterna que siempre está ahí para su héroe y que siempre suele ser la secuestrada por el malo y que tiene poco más lugar que es casi como un jarrón, ¿no? Entonces, eh, para que veáis un poco cómo afecta el contexto en los cómics, en este caso, pues por las circunstancias, de otras cosas por las circunstancias económicas. Otro cómic que surge en estos años, en este caso policíaco, es Dick Tracy, de Chester Gould. También es un cómic importante, también tiene película. Dick Tracy, a diferencia de los héroes de la novela negra y de las películas, que normalmente son tipos duros como Dick Tracy, pero suelen ser, digamos que más grises, digamos que no son tan... en estos años, la novela negra, hay dos autores, particularmente Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que desarrollan un género que es el hardboiled, que es pues el detective tipo duro americano, el típico, pues el de, por ejemplo, Humphrey Bogart en la película El Halcón Maltés, que de hecho El Halcón Maltés es una novela de Dashiell Hammett. Estos héroes son más bien antihéroes y tienen una moralidad, tienen un sentido de la moral y de la ética muy suyo, muy propio, pero vamos, entran dentro de la escala de grises, ¿no? Si tienen que utilizar la violencia y tienen que hacer cosas que a lo mejor no son tan éticas, pues las hacen, ¿no? Aunque tengan su código de honor. Y sin embargo, Dick Tracy, no, Dick Tracy es más a favor del orden establecido y es un héroe de tipo duro nacido cuando ya está Roosevelt en el gobierno de Estados Unidos, que es un presidente pues que puso mucho control sobre la situación, ¿no? Después de, creo que Roosevelt llegó al poder, no sé si era en 1932. Y bueno, además de Dick Tracy, por ejemplo, por citaros otras dos obras, os voy a citar otra de aventuras que es Terry y los Piratas. Terry y los Piratas, pues es son aventuras de un aviador en los mares de China. La cito porque se prolongará en el tiempo y será un cómic que cuando llegue la Segunda Guerra Mundial pues será un cómic que exprese sea una buena crónica de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Y también The Phantom, que este es de 1936, por un hecho, y es que posiblemente sea el primer héroe enmascarado y porque tiene similitudes con un héroe que hemos estado citando en estos vídeos, que es Batman. Phantom es asaltado, iba en un barco, es asaltado por unos piratas, acaba naufragando en una isla y hace un juramento para vengarse de los piratas. Sobre la calavera de un pirata hace un juramento de que combatirá a los piratas, y entonces ese juramento va pasando de él a sus hijos y de sus hijos a los hijos de sus hijos, de forma que se crea la figura del fantasma, de The Phantom, que creen que es inmortal, pero realmente son las generaciones que van pasando. Eso es un poco lo que pasa, salvando las distancias y sin pasar de generación en generación, lo que ocurre con Bruce Wayne en Batman, que cuando salen del teatro con sus padres siendo niño, un ladrón pues mata a sus padres y entonces él pues decide combatir el crimen, pues enfrentarse al crimen después de la desgracia que sufre, ¿no? Bueno, llegados al cómic superheroico, me gustaría deciros que tenéis que tener en cuenta que hay varias compañías de cómics, pero las dos más importantes con diferencia son DC Comics, que nació en 1934, y Marvel Comics, que nace en 1939. Son universos superheroicos, cada uno por su lado. En algún momento los han mezclado por temas comerciales, porque una cosa que tenéis que tener muy en cuenta en el cómic norteamericano, estadounidense, particularmente en el superheroico, es que esto es una industria y es un negocio. Entonces, muchas de las decisiones que se toman son por marketing o son por negocio. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Como podéis ver por las imágenes que os pongo, son universos con multitud de personajes que se han ido desarrollando a lo largo de las décadas que han ido pasando. Y bueno, los tres más importantes del universo DC, que es al que pertenece Batman, son Superman, que nació en 1938, Batman, que es de 1939, y Wonder Woman, que es de 1942. Ellos conforman lo que se llama la Trinidad, aunque luego hay muchísimos más personajes. En Marvel, ¿qué tenemos en Marvel? Pues tenemos pues todas las del universo cinematográfico Marvel que habéis visto, es decir, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, también tenéis a Spider-Man,
tenéis a los X-Men, todos esos son personajes de Marvel. Y son compañías en las que los autores y los dibujantes, guionistas, eso, pues han ido pasando de una a otra dependiendo de, pues, de las circunstancias y del momento, de forma que muchas de las ideas de los autores van pasando en una compañía, van pasando a la otra, y muchas de las ideas las van copiando cuando ven que funcionan en la otra. Por ejemplo, DC tiene Batman, pues Marvel tiene su particular Batman que no le llega de lejos en popularidad, que es el Caballero Luna, del que creo que van a hacer serie próximamente. Un personaje como Deadpool, que ahora tiene películas y que es muy exitoso, es una copia de un personaje malo, un villano de DC que se llama Deathstroke. Lo que pasa es que Deadpool originalmente no era de cachondeo, era muy serio. Lo que pasa es que con el paso de los años lo cogió un guionista distinto y entonces le dio esa vuelta de tuerca que lo ha convertido en un éxito, ¿no? Pero Deadpool es una copia de Deathstroke. Si os fijáis en los trajes, hasta se parecen. Thanos, el villano de los Vengadores, es una copia de Darkseid. Quiero decir que una cosa es que cuando funciona algo de la otra compañía se lo intentan copiar, o a veces la idea se la lleva a un autor, el personaje que ha tenido un autor en una compañía, pues se lo lleva, lo adapta de alguna forma a la otra cuando trabaja para la otra, ¿no? Otra cosa en la que me gustaría que os fijarais es, pues, por ejemplo, os voy a poner una imagen con una multitud de Spider-Man. Spider-Man es... Yo soy muy de Spider-Man y veis que hay multitud de tipos de Spider-Man y multitud de trajes para el mismo Spider-Man. ¿Por qué? Pues básicamente para vender los muñecos. Porque cuando algo funciona, pues lo intentan explotar. Si a alguien le gusta Spider-Man, pues intenta sacar más colecciones de Spider-Man para que en vez de comprarte 3 cómics, pues te compres 5. Y si compras los muñecos, pues te compres el muñeco del Spider-Man con el traje rojo, con el traje azul, con el traje negro, con el traje de armadura de no sé qué, el traje de Iron Man que le hace Iron Man. Y entonces cada X tiempo pues te van sacando un traje nuevo, un diseño nuevo del traje para venderte más muñecos, y luego te sacan también personajes relacionados para venderte más cómics. Otra cosa que pasa es que, por ejemplo, antes os he puesto un par de imágenes en los dos universos, tanto en Marvel como en DC, de multitud de personajes, y sin embargo ya os digo yo que además me he hartado de leer cómics que no hay, por ejemplo, superheroínas gordas, ¿no? Esos son detalles que se escapan. ¿Eso por qué? Porque yo soy una de Marvel, pero que es muy secundaria, que amo, ¿no? Eso, pero realmente no las hay, son todas gente en un cuerpo escultural. ¿Eso por qué? Porque durante muchísimos años el público era masculino y se entendía que ese era el ideal de estética que querían los hombres, y bueno, por poneros un ejemplo, os voy a enseñar una imagen de la Capitana Marvel con la que yo me crié y la Capitana Marvel de ahora. Eso está cambiando. Esto también es, por ejemplo, un ejemplo de cómo evolucionan los tiempos y cómo el cómic, cómo influye en los cómics los tiempos en los que se ha hecho. Ahora hay más autoras con más libertad para hacer, para dibujar los cómics como ellos quieran. También hay más público femenino, y entonces digamos que los diseños de los personajes cambian. También cambian, por ejemplo, hay un universo que se llama Valiant, que es otro universo distinto a estos dos, que también tiene multitud de superhéroes, que digamos que en una reinvención que se ha hecho en los últimos años, pues ideó un personaje que es Faith, que es este de aquí. Y a mí Faith me encanta, es una superheroína gorda y no pasa nada, y encima es un personaje súper entrañable, que es muy friki, y bueno, es un ejemplo de cómo van cambiando los cómics, y cómo se hacen los cómics y lo que se cuentan y los propios personajes de los cómics en función de los tiempos. Un ejemplo más, desde que se empiezan las películas, pues al principio no, al principio las películas se basan en los cómics, se siguen basando en los cómics. Lo que pasa es que a partir del éxito y del boom de las películas, que es una industria que mueve mucho más dinero, los cómics se adaptan a las películas, de forma que, por ejemplo, Ojo de Halcón, que es un personaje de hace muchísimos años de Marvel, pues tenía este diseño, y ahora pues tiene este otro que es más parecido al que tiene en la película. En las películas suelen ser, si os fijáis en las películas, muchas veces no llevan máscara, o llevan durante mucho rato la película no llevan la máscara, porque los actores quieren que se vea su cara, quieren que se vea como son actores y viven de eso, de su interpretación, y eso, quieren que se vea su cara. Y entonces muchas veces por eso los propios diseños de los trajes, o que en la película no lleven tanto rato la máscara, es por el hecho de que los actores quieren que se vea sus caras. Son ejemplos que se me ocurren de
pues de cómo demostraros cómo es una industria el cómic, hasta qué punto está influenciada por el marketing y por elementos externos, ¿no? Y claro, eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Como os he dicho, en 1986 Frank Miller crea el Regreso del Caballero Oscuro, y Alan Moore y Dave Gibbons Watchmen, y ahí hay se marca un hito, empiezan a surgir pues cómics pues como más oscuros y más adultos. Se ve que el cómic superheroico no tiene por qué ser solo entretenimiento, puede ser también tener un mensaje político, una carga política, digamos que una consistencia en su historia, en su trama. En 1993 DC crea un sello que se llama Vértigo. Vértigo ha dado grandes obras para adultos, algunas las podéis encontrar en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, como puede ser por ejemplo V de Vendetta, también con Alan Moore. V de Vendetta tiene también película, y bueno, otras obras, por ejemplo Sandman, esta es la obra que lanzó a la fama a Neil Gaiman, del que hablamos como novelista en fantasía. También está, por ejemplo, El Predicador, que también tiene serie. Hay otra serie que se llama Érase una vez, que es una historia como de criaturas los cuenta de historias digamos que del mundo de feérico, de los cuentos, pero en la vida real, pues Érase una vez bebe de un cómic que se llama Fábulas, que también está publicado en Vértigo. También hay uno de vikingos que se llama Northlander. Hay un montón de cómics que son cómics que ya no respetan una cosa que surgió en 1954 que se llama el Comics Code Authority. ¿Y qué es el Comics Code Authority? Pues en 1954 se publicó un libro escrito por un psicólogo que era La seducción de los inocentes, en el que básicamente te decían que los cómics de forma, digamos que pervertían a la juventud, que podían pervertir a la juventud, y de hecho pervertían a la juventud porque tenían bastante mensaje encubierto, violencia encubierta, y animaban pues eso, a la violencia y a la perversión. Y entonces se crea esta Comic Code Authority, que lo que hace pues es censurar los cómics, ¿no? Si veían que algo se pasaba un poquito de la raya, pues lo echaban para atrás. Bueno, dejan de publicarse pues cómics, por ejemplo, historias de zombies. Una cosa, ahora mismo hay una editorial que se llama Diablo aquí en España, que está publicando en España pues una biblioteca de terror de los años 50. Hay un tomo que por ejemplo es Haunted Love, hay otro que se llama Frankenstein, creo que hay uno de momias, no sé si también uno de criaturas del pantano. Son cómics de estos antes de la Comics Code Authority, por si os interesa, pues que sepáis que existen. También va a salir ahora, si no ha salido ya, en Diablo un libro, perdón, que se llama Cuando Daredevil se llamaba Adam Defensor, que es una historia de la editorial Vértice, que es una editorial que publicó muchos de los cómics de superhéroes estos en los primeros tiempos en España. Y bueno, estos cómics de Vértigo se publicaban en grapa, pero luego a posteriori los recopilaban en tomos. Y esto es algo que también viene de un concepto que idea Will Eisner, que es el concepto de novela gráfica. La novela gráfica viene a ser pues una historia conclusa que se publica en formato libro, que suele además, pues es un poco, salvando las distancias, por haceros un símil, lo que hablábamos del Gekiga en el manga, que es como intentar darle una prestancia a la historia como si fuera una cosa, con la seriedad de la literatura de una novela. Y bueno, Will Eisner es el autor de Spirit en 1940, que es también digamos que un noir que fue muy innovador. Will Eisner fue un adelantado a su tiempo. Como podéis ver por los dibujos, pues tiene unas perspectivas que a mí me parecen muy, muy modernas. Jugaba mucho con las onomatopeyas para girando la imagen, a lo mejor incluso el diseño del dibujo en torno a la onomatopeya, ponía el título en la primera página, avanzó mucho en muchas cosas, y él es el autor de la que es él acuñó el término, y la que es la primera novela gráfica, que es Contrato con Dios, que esta la tenéis en varias de las bibliotecas públicas municipales de Málaga también. Y lo mismo que Contrato con Dios, gracias a esta obra por ejemplo, otras como puede ser Maus, de Art Spiegelman, que fue ganadora del premio Pulitzer, además del premio Eisner, porque digamos que el premio más importante del mundo del cómic son los Eisner, que vienen del propio Will Eisner.
pues han dado también una, digamos que una madurez y una presencia al cómic, ¿no? Con esto de las novelas gráficas. Y bueno, Maus cuenta la historia de, también es una historia autobiográfica del propio protagonista, particularmente sus padres, pero trata también un poco el tema de él con su padre, con dibujado con ratoncitos y con gatos, así de una manera, como podéis ver, bastante particular, pues es una historia del Holocausto, ¿no? Entonces, es un cómic muy importante, también en varias de las bibliotecas públicas municipales de Málaga lo tenéis. Will Eisner tiene un par de ensayos sobre cómic, la narración gráfica creo que se llamaba uno, y el cómic y el arte secuencial, se llamaba el otro si no me falla la memoria, algo parecido, si me equivoco es algo parecido. Pues eso, fue un innovador, un adelanto a su tiempo y además fue una persona que reflexionó mucho sobre el mundo del cómic. Y bueno, no me voy a privar de citaros otra novela gráfica, aunque no sea estadounidense, porque no quiero perderme, no quiero que se me quede sin citarla. Se me pasó a citarla cuando hablamos del cómic europeo. Es una novela que se llama Persepolis, de Marjane Satrapi, es una autora iraní. Digo europeo porque se publicó, aunque el autor es iraní, estuvieron, digamos que se mudaron a Francia y se publicó allí el cómic. Y esto también es una historia autobiográfica. En 1979 se produce la revolución iraní, que tiene su importancia porque es la primera que está basada pues en una religión, en el Islam, ¿no? El primer movimiento así un poco por el Islam. Y como podéis ver en la viñeta, tiene un momento en el que dice: me insultaron, dijeron que las mujeres como yo deberían ser empujadas contra la pared y violadas, y luego tiradas a la basura, y que si no quería que eso pasara me pusiera el velo, ¿no? El cómic expresa pues una situación que vivieron, pues que vivió en ese momento la madre de Marjane. Persepolis tiene película de animación, no os la perdáis, y como podéis ver son historias autobiográficas, historias serias, historias con contenido que reflejan, dan un mensaje para adultos, y buenas historias. O sea, ante todo son buenas historias que podéis disfrutar en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Se queda muchísimo por contar, hay muchos años de la historia del cómic estadounidense que no hemos tocado, y bueno, también del cómic superheroico se podría profundizar un montón. Deciros, por ejemplo, que en 1941 surgió el Capitán América. El Capitán América también es hijo de su tiempo, que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y entonces pues están los sentimientos patrióticos ensalzados, y entonces pues se crea el Capitán América. Lo que quiero expresaros es que el cómic toma el pulso de su tiempo, refleja cosas de su tiempo, tanto en lo que cuenta como en cómo lo cuenta, que el cómic no es solo para entretenimiento y diversión para niños y para jóvenes, sino que también hay obras muy buenas y muy importantes con un gran contenido eh, crítico, social, de muchos aspectos que merecen ser leídos, que muchas las tenéis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, y que esto es solo una muestra de todo lo que hay. A mí personalmente, para terminar, un autor que me gusta mucho, por ejemplo, es Seth Brubaker, creo que tiene ese punto noir, tiene un cómic que se llama Criminal. Él es el autor precisamente de pues, las películas la película del Capitán América, El Soldado de Invierno, está muy inspirada en una etapa que guionizó él del Capitán América. No sé, está pegando muy fuerte un autor, yo sé que lo he leído algo en grapa, pero que se llama, pero no lo tengo ubicado, eso, que se llama Jason Aaron, para que tengáis otra referencia. Hay otro cómic que también está pegando muy fuerte, este de ciencia ficción, que se llama Saga, tenerlo en cuenta también. Hay multitud de cómics, podéis encontrarlos en las librerías, y algunos los encontraréis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Animaos a leer cómic porque de verdad es muy entretenido, y además es más fácil de leer que las novelas, y es todo un mundo en el que aprendes un montón y disfrutas un montón, y ha hecho muchísimos lectores. Y a lo largo de estos vídeos, como habéis podido ver, hay multitud de estilos, multitud de tipos de cómics, y seguro que hay algo que encontréis de vuestro agrado. Con esto terminamos de hablar de los cómics. Ya solo nos queda un vídeo más, que será el del próximo jueves. En él haré un pequeño repaso de todo, muy general. Si hay algún comentario o alguna duda que me queráis dejar en los comentarios, pues procuraré responderlo. Intentaré, si se me ha pasado alguna cosa, que, como por ejemplo esto de Persepolis, que ya lo he metido aquí, pues ya no me ahorro meterlo en el próximo vídeo, pero si se me ocurre alguna cosa que se me haya pasado, pues también la incluiré en ese vídeo.
Y nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, espero que disfrutéis de los cómics. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo y que todo vaya bien.